gloria es para el Señor. Amén. Ahora damos paso al portador de la palabra, pero primeramente vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos permites alabarte, Señor. Glorificar tu santo nombre y gloriarnos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos recibir palabra fresca que viene de parte tuya. Estamos dispuestos aquí a recibir ese alimento que tú has traído hoy para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Nuestros ojos abiertos y nuestros oídos abiertos y nuestro entendimiento. Que no haya nada que entorpezca tu palabra, Señor. Y que este alimento sea digerido, Señor, por nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La gloria es para el Señor. ¿Quién vive? ¿Está vivo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién sigue viviendo? Cristo vive, amén. Damos en esta mañana la bienvenida a todos los hermanos y bueno, también a los amigos, a las personas que hoy nos están visitando. Tenemos por acá de unas personas que bueno, unas caras nuevas. Damos la bienvenida a Héctor. Damos gracias a Héctor, ha estado con nosotros por ahí en las transmisiones de Zoom. Y hoy está acá con nosotros, le damos la bienvenida también acá. ¿Su nombre? Jorge Carranza. Le damos la bienvenida, Jorge. Gloria al Señor. Y todos son bienvenidos. Dense un aplauso ahí usted. Apláudase porque está aquí, porque Cristo vive. Gloria al Señor. Bueno, agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de poder celebrar su presencia. Sé que el Señor está aquí, Él es bueno, su misericordia es para siempre, ¿verdad? Y en el día de hoy quiero que por un momento usted le dé gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en este día, porque Él ha hecho maravillas, ¿verdad? Él es bueno. Vamos a orar un momento. Si usted quiere levantar su mano derecha y batirla ahí en la presencia del Señor. Padre, te adoramos, te damos la alabanza en este día, Señor. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de congregarnos, oh Dios, de poder volver, Señor, a este atrio que nos ha regalado para alabarte. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de los amigos, de los niños que hoy están acá también. Señor, gracias por los ministerios que tú comienzas a activar, que tú vas a seguir renovando para tu gloria. Gracias, Señor, porque eres tú el que despierta nuestro espíritu. Eres tú, Señor, el que hace cosas nuevas cada día. Y por eso te alabamos en esta hora, por eso te exaltamos, por eso te damos la alabanza, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendecimos tu nombre en este día, Señor. Pedimos que tu gloria se manifieste de una manera especial, que comiences hoy a derramar de tu gloria, a bendecir a cada persona que ha venido en este día a buscar de tu presencia. Te damos la gloria, te damos la alabanza. Hoy declaramos cielos abiertos a favor de tu pueblo, a favor de la iglesia, a favor de todos aquellos que también nos están siguiendo allí por las redes sociales. Que tú les bendiga, que en esta mañana seas tú obrando cambios extraordinarios en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Damos al Señor la gloria en este día. Bueno, vamos a estar leyendo hoy en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 10. Epístola Universal de Santiago, capítulo 4, versículo 1. Voy a utilizar una versión que tengo por aquí, diferente. Quiero leerla
en la palabra de Dios para todos. Creo que es. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Sí, arden en envidia y no consiguen lo que desean. Entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Hay gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios o con Dios? Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Lloren y aflíjanse, hagan lamento, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Amén. Gloria a Dios. Este es un pasaje bastante conocido, que seguramente hemos leído muchas veces y que de pronto no es muy favorito para predicarlo los predicadores. Muy complejo, es un tema cuando en estos días hemos venido compartiendo sobre la epístola de Santiago y hay temas muy complicados, ¿cierto? Hay temas que como que nos tocan por allá las fibras de nuestro ser y a veces uno como que le cuesta a veces asimilar estas verdades que Santiago nos afirma. Recuerden que la epístola de Santiago se cree que fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, juntamente con el Evangelio de Marcos, que también se cree que fue de los primeros. Santiago fue dirigida a diferentes, sobre todo al pueblo hebreo, que estaba en la dispersión. Por eso, si usted lee el versículo 1, Santiago está dirigiendo su carta a hebreos o judíos que habían sido dispersos por todo el imperio romano. Eso se cree que fue después de la persecución, después de Pentecostés. ¿Se acuerdan de la muerte de Santiago, la persecución el intento de ejecutar a Pedro y la muerte de Esteban, cuando se da todo esa persecución por la iglesia? Se cree que después de eso, cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando algunos comenzaban a ser martirizados por causa del Señor, Santiago escribe esta carta a todos estos hermanos que estaban en diferentes partes del mundo. Pero la visión de Santiago es que los cristianos tengan una fe práctica, ¿verdad? Que pasaran de la teoría a la práctica, de los conceptos teológicos, de los conceptos que a veces manejamos nosotros, doctrinales, del dogma, y que entremos a la práctica. Por eso hemos estado mirando estos diferentes temas, y hoy nos toca un tema bastante complejo. Yo lo he titulado Guerra Tridimensional del Cristiano, ¿verdad? Una guerra que tiene como que tres a la vez, y que hoy quiero que abordemos, meditemos en esto, porque a veces nosotros olvidamos que estamos en una guerra, y no solamente una guerra, estamos en tres guerras, ¿verdad? Hay tres enemigos que se levantan contra nuestra fe,
se levantan contra nuestra relación con Dios y van a tratar por todos los medios de inhabilitarnos. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes, ¿verdad?, de ello. Mami. Así que hoy damos gracias al Señor por eso. Mire, lo primero que vamos a mirar, hermanos, tiene que ver precisamente con el hecho de que hay un enemigo que de pronto nosotros se nos olvida a veces que existe. Hay un enemigo que de pronto no vemos en el exterior, pero es el enemigo que está en nosotros mismos y es el más complicado de enfrentar, ¿verdad? Ese enemigo es la naturaleza caída, la naturaleza adámica que nosotros heredamos de Adán. Esa naturaleza que llevamos y que está caída porque el pecado de Adán se nos imputó, ¿verdad? Heredamos el pecado. Nosotros cuando nacemos ya somos pecadores. Nosotros no somos pecadores cuando comenzamos a practicar el pecado. Nosotros nacemos pecadores. Amén. Entonces esa situación, esa condición de pecador que heredamos, cuando comenzamos a crecer, nuestra naturaleza se va despertando. Y si usted se da cuenta, es más fácil que nosotros hagamos lo malo que lo bueno, porque la naturaleza humana está caída, ¿verdad? Esa naturaleza, aun cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y recibimos al Señor y nacemos de nuevo, esa naturaleza no es eliminada, sigue ahí, ¿verdad? Es posible que sí la dominemos, que esa naturaleza esté, como dice uno, la tengo ahí pisada, ¿verdad? La podemos pisar con el Espíritu, la podemos controlar, la podemos someter, pero esa naturaleza solo va a ser eliminada el día que el Señor venga y nos transforme, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Ese día vamos a ser transformados. Ese día esa naturaleza va a ser extirpada. O si morimos, ¿verdad? El día que resucitemos una nueva vida, o el día que resucitemos de los muertos, resucitaremos sin esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Porque ya vamos a resucitar con un cuerpo glorioso, con un cuerpo semejante al del Hijo de Dios. ¿A usted no le da alegría a eso? ¿Verdad? Eso es lo que buscamos, es lo que anhelamos los cristianos y por eso estamos tratando, ¿verdad?, de perseverar, estamos en las manos del Señor, porque ese es el llamado que tenemos. Pero esa naturaleza, Santiago comienza haciendo una pregunta. Él dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Verdad? Porque en la iglesia de la época de Santiago, seguramente él se enteró o el Señor le indicó, y inspirado por el Espíritu Santo, él le escribe a los cristianos que estaban enfrentando conflictos, ¿verdad? Contiendas, peleas entre los hermanos. A veces uno piensa que en la iglesia no existen esas cosas, pero sí existen, ¿verdad? En cualquier momento nosotros reaccionamos mal. Esas peleas se dan a veces en el contexto de la casa, de la familia. A veces el esposo le dice algo a la esposa y la esposa no amaneció ese día de buen humor y contestó mal. Y el esposo de pronto no tuvo tampoco la humildad de aguantar de pronto la indirecta, la puya, el flechazo, y respondemos mal también. Y ahí comienza una discusión que termina en una pelea. Y entonces uno dice, uy, los cristianos peleando. Sí, que los cristianos somos humanos y seguimos con una naturaleza caída y que reacciona mal. Pero el asunto es que esa guerra que es permanente y que se está dando en nuestros miembros, ¿verdad? No solamente peleas, sino también otros deseos. Aquí la Biblia habla de una serie de cosas. Hay deseos, hay codicia, ¿verdad? Hay muchas cosas que esa naturaleza humana tiende a despertarse en nosotros. Por eso esta es una guerra que hay que prestarle atención, porque se está dando en esa dimensión más complicada en nosotros mismos. Amén. Y a veces nosotros justificamos, diciendo, no, es que yo soy así.
es que a mí no me gusta, es que yo no me aguanto. Entonces nosotros justificamos esas cosas, cuando debiéramos más bien de reconocer nuestro problema, ¿verdad? Y pedir perdón, humillarnos como se nos aconseja acá. Pero hay veces que nosotros justificamos eso. Y por lo menos en mi caso, yo he tenido que luchar con la ira, ¿verdad? Y eso es algo que no es fácil de vencer. Pero hasta que no reconozcamos que tenemos un problema, no vamos a cambiar. Amén. En el momento en que usted reconoce que de pronto es colérico, ¿verdad? Y que es iracundo, y que a veces uno no se aguanta. Mire, yo recuerdo un tiempo en que yo ya no me aguantaba a mi esposa. Ya no me la aguantaba. Y entonces yo le dije, yo tenía un deseo que ella se fuera. Y un día me dijo a mi esposa, yo me quiero ir para Bogotá. Y le dije, listo, ¿cuándo te vas? Mañana, pasado. Y la mandé para Bogotá. Y duró 45 días en Bogotá. Después de los 15 días de ausencia, a mí me comenzó a hacer falta. Me comenzó a hacer falta a mis hijos. Alejandra, que estaba creo que tenía 5 años. Ya. Y a mí me comenzó a hacer falta a mi hija. Y en ese entonces no habían celulares, sino teléfono fijo. Entonces yo llamaba donde la mamá, no estaba. Llamaba donde la tía, tampoco. No la encontraba por ningún lado. Y de los 30 días en adelante me comenzó a hacer falta la hija mayor, ¿verdad? Me comenzó a hacer falta mi esposa. Y entonces me comencé a dar cuenta que yo la necesitaba. Yo me acuerdo que los primeros 15 días yo en esa casa era feliz de la vida solo. Y caminaba en esa casa y yo me sentía el hombre más feliz de la vida. Ya. Pero de los 30 días en adelante me comencé a dar cuenta cuánto me hacía falta mi esposa. Qué valiosa era ella para mí. Amén. Y allí Dios comenzó a trabajarme con eso. Y entonces llegó un momento en que tuve que comenzar a llamarla y arreglar las cosas con ella y a pedirle que se viniera. Y me di cuenta que yo sin ella no podía vivir, ya, que la vida se complicaba. Entonces, Dios hace algunos tratos con nuestra vida para enseñarnos. Amén. Nosotros podemos vencer la naturaleza pecaminosa, podemos vencer la amargura, podemos vencer la envidia, la codicia, todas esas cosas las podemos vencer en la medida que apelamos al Señor, en la medida que dejamos que el Espíritu de Dios siga controlando nuestras vidas. Amén. A su nombre. Pero tenemos que reconocer eso. A veces nos molesta que nos digan que tenemos un problema. Y cuando nos dicen eso, entonces nos ponemos más bravos. Cuando lo que tenemos es que reconocer que necesitamos ayuda, ¿verdad? Como el drogadicto, que cuando usted le dice algo, la droga no le gusta, pero lo está matando la droga. Y no reconoce el problema, porque necesita ayuda. Entonces, así pasa a veces con la ira, así pasa con el adulterio, así pasa con las inmoralidades sexuales y otro tipo de cosas que pueden afectar la vida de uno. Entonces, en esta mañana, quiero decirle, hermanos, que esa guerra en nuestros miembros contra la naturaleza caída es algo que no es fácil, pero que sí podemos alcanzar, ¿verdad? Y recuerde que el mal, el asunto no está afuera. A veces nosotros culpamos a las personas, pero el asunto está dentro. Amén. El problema es que las personas que nos rodean a veces ayudan a que se despierten esas cosas que están dentro de nosotros, ¿verdad? Pero las tentaciones, por ejemplo, aunque usted vea la carnada, el problema nace del corazón. Amén. Es como el pescado ve la carnada, pero él es el que se lanza para allá. La carnada no viene acá de pronto a metérsela en la boca, él es el que la busca. Entonces así pasa también con nosotros. Los problemas, normalmente nosotros reaccionamos a ciertas situaciones y terminamos ofendiendo al Señor, terminamos ofendiendo también a las personas. Entonces es importante que estemos conscientes de esto, ¿verdad? Y allí hay una serie, como les decía ya, de situaciones que pueden afectar nuestra vida. Esos deseos,
de pronto pasiones, como dice ahí Santiago, envidias, acciones que en un momento dado emprendemos. A mí me parece grave que Santiago dice que ellos codiciaban y deseaban, y si no podían, mataban. O sea, la situación era complicada, ¿verdad? Y entonces nosotros a veces espiritualizamos eso. Y digo, no, pues se mata con una palabra, es cierto. Pero cuando una persona está llena de ira, cuando una persona reacciona en una pelea, quiere matar. Uno a veces quiere hacer daño. En una pelea usted no está tratando de dar caricia. La persona que se embarca en una pelea tiene intenciones es de hacer daño, ¿verdad? Y aún cuando somos cristianos y alguien nos provoca, tenemos que aguantarnos, ¿verdad? Pero uno mira a veces a la persona así, Señor bendito, y a veces uno dice, si yo no fuera, si fuera como antes, ¿sí o no? Hasta pensamos en eso, si fuera como antes, mejor dicho. La naturaleza humana, estamos resoplando. Ya, estamos expresando lo mismo, solo que por la misericordia de Dios no terminamos haciendo lo que antes hacíamos. Entonces esa batalla necesitamos en el nombre del Señor vencerla. ¿Sabes? Hay un texto que está en Romanos 6, 10 al 12. Es muy conocido también. Y se lo quiero leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, Cristo murió para derrotar el pecado de una vez para siempre. Y ahora vive su nueva vida para honrar a Dios. Asimismo ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. Tremendo, mire qué clarito en esa versión, ¿verdad? Primero, Pablo en la Reina Valera se utiliza una figura, una idea de que es que estamos crucificados juntamente con Cristo. Estamos como clavados en la cruz con el Señor. Ahora, ¿qué pasó cuando Cristo fue clavado en la cruz? Él experimentó muerte, ¿verdad? Físicamente el Señor murió. Amén. Si nosotros hemos ido también a la cruz con el Señor, eso significa que también tenemos que experimentar una muerte. Muerte a la ley, como dice allí, a la ley del pecado, a esa ley que de alguna manera nos declaraba culpable, ¿verdad? Pero no nos vamos a quedar en la muerte, porque Jesús no se quedó en la muerte. Jesús resucitó. Amén. Y si nosotros morimos con Él, también resucitamos con Él. Porque no es posible que muramos con Él, pero nos quedemos en el sepulcro y Él se levante. La idea es que también nosotros nos levantamos con Él. Entonces, ese acto de resurrección espiritual que tenemos en el bautismo, ¿verdad? En ese proceso que nos ilustra ese cambio, nos habla de una nueva vida. Y permítame decirle, hermano, que podemos ganar esa guerra contra nuestra naturaleza caída. Podemos vencerla en la medida que nosotros obedecemos la palabra, en la medida que nos sometemos a Dios, en la medida que dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nos gobierne. Usted va a comenzar a tener el dominio de su naturaleza caída. Sobre todo, el Espíritu de Dios la va a someter. La va a someter. Y a usted, aunque a veces siente que está pataleando, usted tiene el manejo. Porque Dios le da el manejo. Amén. Por eso es importante que no descuidemos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Si nosotros alimentamos nuestra naturaleza humana y comenzamos a meter, a meter cosas, a dejar que nos llenemos de algunas cosas que estimulan, ¿verdad? Esa naturaleza caída, ella se fortalece. Y cuando vengamos a ver, está mandando. Tiene la rienda. Acuérdese de lo que hablábamos de la lengua, ¿verdad? La lengua es como ese pequeño timón que puede controlar una gran nave y la dirige
hacia donde quiere. Es como un pequeño fuego que puede encender un bosque gigantesco. La idea es que nosotros no dejemos que nos afecte, amén. Entonces podemos vencer, ¿verdad? Ese primer enemigo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Podemos vencerlo, no estamos solos. Usted solo y yo solo no podemos vencer ese enemigo. Pero si Dios está en nosotros, si el Espíritu de Dios está con nosotros, podemos someter a la naturaleza adámica. ¿Ya? Porque el Señor vino para darnos la victoria sobre esa naturaleza caída. Y además de eso, nosotros ya tenemos una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Hemos nacido de nuevo y hemos recibido la vida de Dios, entonces ya no tenemos la excusa. El creyente que vive en derrota es porque alimenta su naturaleza caída y descuida la naturaleza de Dios en él, ¿verdad? Entonces el desafío es que nosotros comencemos a alimentar la naturaleza divina en nosotros, amén. La oración, la palabra del Señor, que pasemos tiempo a sola con Dios, que meditemos en el Señor, que hablemos con Él, que nos coloquemos debajo de la autoridad de Dios, para que Él cada día nos ayude a que crezcamos. Hay que ir creciendo a su nombre. La segunda guerra que luchamos y que mantenemos también, y que también es constante, es contra el sistema pecaminoso del mundo, ¿verdad? El mundo, que es un sistema, cosmos en griego, es organización, es un sistema que está elaborado y que ese sistema es contrario a Dios. Ese sistema es contrario a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo la influencia ¿de quién? Del maligno, ¿verdad? El maligno, Satanás, tiene el manejo de este mundo, porque él es el príncipe de este mundo. Y hasta que sea derrotado, digamos así, finalmente, y que el Señor lo meta allá al horno de fuego, donde va a estar, mientras él esté ejerciendo su ministerio de iniquidad y de maldad en el mundo, él tiene el control. Ahora, eso no quiere decir que pueda hacer todo lo que quiera, porque Dios está por encima, amén. Y hay cosas que Dios no le permite hacer, y hay veces que aún él mismo tiene que servir a los propósitos de Dios, ¿verdad? Y eso es importante que lo sepamos. Entonces, ese sistema mundano, dice el versículo 4, hay gente, bueno, esta es como una lamentación, dice, hay gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. No crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Entonces, el creyente, usted y yo como cristianos tenemos que ser conscientes de nuestra nueva vida en Cristo. Tenemos una nueva vida, tenemos una nueva posición y tenemos un nuevo rol que cumplir en el mundo. Amén. Hoy somos hijos de Dios y eso es un privilegio. Y ese privilegio tiene responsabilidades. Ese privilegio nos exige, a veces, hermano, como dijo el apóstol Pablo, a veces hay que sufrir hasta el agravio. A veces hay que guardar silencio, aunque tengamos la razón, ¿verdad? Para que Dios no sea blasfemado por nosotros o por la gente que nos ve. Recuerde que dice el apóstol Pablo que nosotros somos como luminares en el mundo. Estamos para dar luz. Y Jesús dijo que también somos la sal de la tierra. Estamos para proporcionar sabor a la gente que nos rodea, la sazón de Dios, a su nombre. Esto es algo tremendo, poder dar luz y poder darle sazón a la gente, que podamos ayudar a las personas a salir de la simpleza, ¿verdad? De la falta de sabiduría, de la falta
conocimiento de Dios. Entonces estamos llamados a eso. Pero el mundo está de alguna manera, hermanos, influenciado por Satanás para hacernos daño. Y a veces el creyente no es consciente de ello, ¿verdad? Es más, a mí a veces me preocupa ver a los cristianos modernos porque piensan que todo es como natural, ¿verdad? Todo es natural. Pero hoy el enemigo ha influenciado, por ejemplo, la música, la televisión, la radio, todo, ¿verdad? Inclusive hay algunos, yo no soy muy bueno en eso, pero inclusive hasta la moda, ¿verdad? Yo he escuchado personas que de pronto se han metido en eso. A mí casi no me gusta eso, porque a veces siento que a la gente se le va la mano en eso. Pero es posible que hayan multinacionales, grandes empresas, que aún sus productos puedan estar pactados con el diablo, ¿verdad? Es posible, ¿ya? Pero el asunto es que lo que más me preocupa a mí es que los cristianos seamos afectados por eso. Que de pronto cuando yo me pongo una prenda de vestir con determinada etiqueta, eso pueda afectar mi vida, ¿ya? ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando he descuidado mi relación con Dios. Porque la Biblia dice que nosotros pisaremos serpientes, escorpiones y tomaremos cosas mortíferas. ¿Y qué? No nos hará daño. Entonces, ¿por qué me puede afectar a mí un saco, una camisa, un pantalón? Cuando descuido mi relación con Dios. Yo creo que todos nosotros, antes de ponernos una prenda de vestir, unos zapatos, debemos dedicarlo al Señor, ¿verdad? Darle gracias al Señor por esos zapatos. No sabemos quién lo hizo, no sabemos quién lo tocó, pero sí podemos pedirle al Señor que cualquier mala influencia sea quitada. Yo casi soy incrédulo a veces, porque si a mí me dicen, por ejemplo, que este piano le echaron brujería, entonces me dicen, pastor, usted tiene que botar el piano. Yo, no, a mí el diablo no me va a hacer botar el piano. ¿Ah? Yo creo que ese piano, si el diablo lo ensució, Dios lo puede limpiar. ¿Ya? Entonces a veces la gente llega a eso, y hermano, esa guitarra ya no la toque, hermano, mire, le echaron brujería para desanimar a la iglesia. Y no, venga acá, vamos a coger esa guitarra, la ungimos, oramos por ella y listo. Se tiene que ir el mal. Entonces vemos a los cristianos vendiendo la casa porque se le embrujaron, vendiendo el carro porque ya se lo dañaron, la tienda me la acabaron. Ya el negocio se acabó porque el diablo llegó. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está el Señor? El que ha prometido que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. A su nombre. El problema, aleluya. El problema es que a veces los cristianos no nos guardamos. Estamos en adulterio espiritual. Eso le pasó a Israel. Israel, miramos, bueno, aquí dice que adulterio espiritual es estar casado con Cristo y sin embargo amar al mundo. Eso lo miramos en Romanos 7:4, dice, así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Aquí Pablo está usando la metáfora del matrimonio para hablar de la relación que tenemos los creyentes con Cristo, ¿verdad? Y antes nosotros teníamos así, entre comillas, otro esposo. Ese esposo era Satanás, era el pecado. Pero sucede que nosotros nos morimos, ¿verdad? Porque el pecado nos mató. Y si morimos y resucitamos, somos nuevas criaturas. Somos otra persona. Entonces el pacto que ya había, ese matrimonio con el diablo, con el mundo, ese matrimonio ¿qué? Ya no cuenta. Quedó anulado. Porque el Señor lo anuló. Porque usted al morir, hablando acá, dice que la mujer
mientras el esposo viva, tiene un pacto allí, pero si el esposo muere, dice, es libre para casarse con quien quiera. ¿Sí han leído eso, verdad? Es libre. Entonces, si nosotros hemos muerto al pecado, nosotros tenemos libertad del pecado, hermano. No tenemos por qué estar allí manteniendo esa justificación que casi siempre tenemos, que no puedo, hermano, que yo quiero. A veces nos agarramos mucho de ese texto que Pablo dice que el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que aborrezco. Pero vale la pena leer bien ese texto hasta el final. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y el versículo siguiente dice, gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Señor nuestro, es el Señor Jesús el que nos libera de ese cuerpo de pecado. Él nos da una vida nueva. Entonces, ese mundo que de alguna manera está planificado para traer la naturaleza adámica, ¿verdad? Para despertarla. ¿Por qué usted cree que el enemigo le ha metido a los seres humanos la idea a veces de asumir ciertos comportamientos, ¿verdad? Él conoce, por ejemplo, la mentalidad del hombre, ¿verdad? Él sabe cómo somos los hombres y sabe también cómo son las mujeres. Entonces, a veces induce al hombre a que asuma un comportamiento que a la mujer le gusta, ¿verdad? O hace que las mujeres asuman un comportamiento que llama la atención de los hombres. Y es allí donde toda esa sensualidad se despierta. Y a veces hasta en la iglesia comienza a haber problemas de adulterio, de fornicación, de problemas de inmoralidad, porque el enemigo, o sea, la naturaleza de nosotros sigue viva. Adámica sigue viva, amén. Y cuando de pronto no le ponemos freno, terminamos haciendo cosas indebidas. Hay ciertas señales que tenemos que prestarle atención, ¿verdad? Yo siempre, cuando a veces, por lo menos veo pasar una mujer y, uy, Señor, ayúdame, Padre, ¿verdad? Y miro por otro lado, porque hay ciertas mujeres que a uno como hombre le llaman la atención. Lo mismo debe de pasarle a las hermanas. Y hasta ahí no hay problema, porque eso es como lo natural, ¿cierto? La atracción del sexo opuesto hasta cierto nivel, eso es normal. El problema es la segunda mirada, la tercera mirada. Y Jesús dijo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ¿qué? Ya es adúltero. ¿Y qué es la mujer que mira al hombre y lo codicia? Las mujeres no codiciarán. También hay mujeres adúlteras. Eso no solamente es para el hombre. El problema es que los hombres somos más dados a mirar, ¿verdad? Somos más dados a mirar. Entonces, ese mundo que nos rodea, ese sistema pecaminoso, usted y yo tenemos que enfrentarlo. No dejarnos dominar de él. Porque si nos dejamos dominar de él, desperdiciamos nuestra vida. Lo que podemos hacer para Dios, hermanos, fracasamos porque terminamos, imagínense cuántos pastores, cuántos líderes terminan en adulterio, porque se dejaron seducir, ¿ya? Y todo lo que Dios de pronto le había encomendado se dañó. Aún las iglesias se acaban por el pecado, ¿sí o no? Hogares destruidos porque alguno de los dos se dio a una tentación. Entonces, ese mundo que nos rodea es un enemigo de nosotros. No estoy hablando de las personas, ¿verdad? Estoy hablando del sistema, de la forma como el enemigo a veces quiere o ha influenciado ese sistema mundano. La música, si usted escucha hoy la música, de pronto hay música que te invitan a consumir alcohol, te invitan al sexo ilícito. ¿Sí o no? Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Qué clase de música estoy oyendo? Y a veces cristianos no, hermano, eso, yo oigo de esa música. Mira, uno dice que no hay música cristiana ni hay música mundana. Y es cierto, porque la música no se convierte. Los que nos convertimos somos nosotros. Pero hay un tipo de música que honra a Dios. Y hay una música que
reconoce los atributos de la mujer, del hombre, del dinero, del despecho, una cantidad de cosas. Entonces tenemos que saber qué clase de música estamos cantando. Si esa música me está ayudando en mi espiritualidad o está despertando la naturaleza adámica en mi vida. Gloria al Señor. El cine, la película, ¿qué estoy viendo? ¿Verdad? Porque es posible que algunas películas despierten mi sensualidad y me hagan ofender a Dios. ¿Amén? ¿O no es así? Entonces, acuérdese de Israel. En el Antiguo Testamento hay un pasaje, Éxodo capítulo 32. Acuérdense cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo la ley del Señor, 40 días en ayuno, en la presencia de Dios. Dios escribió unas tablas con su propio dedo, los 10 mandamientos, pero el pueblo de Israel se levantó y le dijo a Aarón: ven acá, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, ya no sabemos qué habrá pasado de él. Hace 40 días que se fue. Ya, seguramente habrá muerto, porque usted sabe lo que son 40 días, dos personas en un monte o en una montaña, no había noticia, pues humanamente hablando, uno dice, esta persona murió. Y el pueblo se levantó, y Aarón pidió los anillos, los joyales, las prendas de oro, esa riqueza que Dios le había permitido sacar de Egipto, y hicieron un becerro, ¿verdad?, de oro, y lo colocaron allí. Y entonces Israel, el pueblo comenzó a adorar y a decir que ese era el Dios de ellos. Y para Dios eso fue un adulterio, una infidelidad, una corrupción, ¿verdad? Tanto que Moisés terminó partiendo las tablas de la ley. O sea, eso hizo mucho daño. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Cómo puede afectarnos la infidelidad a nuestra vida espiritual y la vida espiritual de los demás, la relación con Dios? ¿Cómo podemos nosotros como comunidad ser afectados cuando a veces nos dejamos llevar por el mundo, ¿verdad? Por las atracciones, por la influencia de todo eso pecaminoso que hay en el mundo? Entonces hay que cuidar nuestros pasos, hermanos. Hay 4 pasos que quiero que tengamos en cuenta o mencionar en esta mañana, que debemos tener cuidado los cristianos. Primero, amistad con el mundo. Cuando el creyente comienza a hacerse muy amigo del sistema, ¿verdad? Cuando comienza a defender lo que está pasando en el mundo, cuando uno ve creyentes que ya nada les parece malo. Ahora, yo tampoco soy fanático ni legalista, pero a veces tenemos que mantener cierta distancia. Hay cosas que uno sabe que no nos convienen, amén, y que debemos evitarla. Entonces, cuando nos hacemos amigos del mundo, tenemos una amistad, nos congraciamos, comenzamos a justificar algunas cosas que hay en el sistema, estamos iniciando un camino peligroso. Segundo, contaminarse con el mundo. Hay creyentes que ya comienzan a participar, ya de pronto vienen los carnavales, ya los vemos ahí metidos. No, hermano, yo estoy aquí mirando apenas. Pero ya como que le está llamando la atención el asunto, ¿verdad? Ya me pongo a mirar el desfile, que de pronto hay un banquete en honor a determinado personaje que es objeto de culto, y nosotros de pronto, no, pues que la Biblia dice que un ídolo no es nada, y es cierto, pero a veces no todas las personas tienen la fe para manejar eso, ¿cierto? Y las personas nos ven y comienzan a murmurar, y comienzan de pronto, como dice el apóstol Pablo, a ser estimulados a participar de cosas que no son buenas. Contaminarse, eso está en el 1:27.
Santiago 1:27. Vamos a mirar cómo dice para recordarlo. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, en algún momento el mundo nos puede manchar. Sus ideas, sus procedimientos, sus prácticas pueden ser dañinas para la vida espiritual de nosotros y nos pueden manchar. Tercero, amar al mundo, ¿verdad? El amor al mundo, acuérdense de 1 Juan 2, 15 al 17. ¿Se acuerdan de ese texto? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, bueno, creo que ya se me olvidó, pero por ahí va la idea, ¿cierto? Todas esas cosas no vienen de Dios, sino del mundo. El mundo tiene unas formas de influenciar en la vida del creyente. Entonces, cuando amamos al mundo, cuando nos comenzamos a deleitar en algunas cosas que se practican allí, y de pronto es que a mí me gusta tanto eso, entonces yo me escondo para practicar ciertas cosas. No necesitamos escondernos de nadie. Yo soy de los que creo que yo no debo de esconderme del hombre, porque ¿de qué me sirve esconderme del hombre si Dios me está viendo? Amén, ¿verdad? Entonces a veces uno piensa que porque no me vea al hermano, ya todo se resolvió. No, y lo importante aquí es que nosotros podamos estar delante de Dios y si hemos hecho algo indebido, pedirle perdón al Señor, reconocerlo, volvernos a Él. Damos gloria al Señor. Entonces, hay que evitar amar el mundo. Dentro de ese mundo hay muchas cosas. Aquí hay muchas cosas buenas. Dentro de esas cosas está el dinero. ¿A quién no le gusta el dinero? ¿Quién no lo necesita? Todos. Pero otra cosa es que lo amemos, ¿verdad? Cuando amamos el dinero, estamos cayendo en paganismo. Nos hemos convertido en idólatras. Y el dinero se nos puede convertir en un Dios. Y Jesús dijo, ustedes no pueden servir a dos señores. No le pueden servir a Dios y a la riqueza. Usted puede ser millonario, sí, pero tiene que utilizar la riqueza para la gloria de Dios, ¿verdad? No deje que las riquezas lo usen a usted o que lo manden a usted. Utilícelas, manéjelas, gobiérnelas, úselas para la gloria de Dios. Amén. No se deje esclavizar de ella, porque a veces el dinero nos parece intocable, ¿verdad? Yo no es que me guste botar el dinero, pero yo pienso que el dinero hay que disfrutarlo. Si usted tiene dinero y no lo usa, ¿verdad? Y entonces lo mantiene en una cuenta, ahí allí, es que todos los días haciendo cuenta. El día menos pensado le hackean esa cuenta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque a veces lo que Dios nos da, mire, yo conocí un amigo que era cristiano y el hombre llegó un día al negocio que teníamos en Mangué, 11 de la mañana, él tenía una hija en ese entonces, tenía creo que como 15 años. Y entonces llegó ese día y entonces me saluda, hermano, ¿cómo está? Bien, ahí con la vocecita, quejándose. ¿Qué tiene, hermano? Es que no hemos desayunado. ¿Cómo así? 11 de la mañana, ¿y por qué? Y anoche no cenamos. Y el hermano, grave. Venga, ¿y por qué no? Que no tenemos dinero. Entonces yo cogí y le di un dinero. Vaya y hágale comida a su hija, hombre. Vaya y desayune. Se fueron a desayunar, a comer. Bueno, eran las 11 de la mañana. El día siguiente volvió. El día siguiente regresó llorando. Llorando. Y, hermano, ¿y qué le pasó? Me tengo ganas de matar a no sé quién. ¿Pero por qué va a matar a ese? Porque me robó. Y cuando me dijo me robó, yo pensé que se le había metido en la casa, se le había llevado algunas cosas. Le dije, hermano, ¿y qué le robaron? No, hermano, 45,000 pesos. Y yo dije, ay, ¿qué? ¿Le pagaron ayer? No. Yo solo tenía guardadito ahí para una emergencia. Yo me quedé mirando a ese hombre y le dije, hombre, ¿y usted ayer no se estaba muriendo de hambre?
No estaba dejando aguantar hambre a su hija y con 45,000 pesos en el bolsillo. No, hermano, ¿qué? Yo dije, no. Y le ¿sabe qué, hermano? De aquí en adelante usted se morirá de hambre, pero yo no le doy más nada. Claro, porque es que hay gente así, que quieren comer con la plata del otro. Se quieren vestir con la plata del otro y la plata mía, y le hago un nudo, ya, para que no salga. No, esa no es la idea, ¿verdad? No podemos, el dinero hay que administrarlo bien, amén, porque tampoco es que lo vamos a botar, ¿cierto? Pero no podemos tampoco caer en esos extremos, que nunca nos podemos comer una buena comida, que de pronto usted nunca toma un tiempo para tomarse unas vacaciones, si tiene las condiciones, hágalo, disfrute ese dinero, porque ese dinero no se va para el cielo, ese dinero se va a quedar aquí, amén. Lo único que va a trascender allá es lo que podamos invertir en el reino de Dios. Es lo único que podamos hacer bien, ¿verdad? Porque si administramos bien, somos buenos administradores, eso va a producir fruto para vida eterna. Y lo último, el último paso aquí es conformarse al mundo, ¿verdad? Romanos 12, 1 y 2. Y vivir en armonía con el sistema. A mí creo que, hermano, tenemos que pedir al Señor mucho discernimiento, porque el enemigo es sagaz y él tiene muchas estrategias, ¿verdad? Artimañas, dice la palabra del Señor. Y la idea del enemigo es mirar cómo nos engaña, cómo se camufla, cómo hace que las cosas pasen desapercibidas. Y el mundo está influenciado por él, así que hay que pedirle discernimiento al Señor para que no vayamos a dar pasos equivocados que nos lleven a ofender al Señor. Pero podemos vencer también este enemigo. Mire lo que dice 1 Juan 5, 3 al 5. 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Dice, pues demostramos el amor a Dios, poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Si usted tiene esa convicción y usted ha hecho un pacto, usted ha entregado su vida al Señor, tiene el poder para vencer al mundo. Usted puede vivir en un mundo lleno de pecado, de problemas, pero usted puede caminar con la mirada puesta en el Señor. Amén. Y tiene la madurez de manejar muchas cosas. Y aún Dios puede poner en sus manos cosas importantes de este mundo, pero usted no va a poner el corazón en ellas. A mí me preocupa cuando por ejemplo, un cristiano se lanza a la política y termina robando. Termina haciendo lo mismo que los impíos. ¿Por qué? Porque el corazón no le sirve. Porque no tiene el corazón todavía puesto en las cosas del mundo. Sí, necesitamos mirar las bendiciones que Dios nos da o lo que Él pone en nuestras manos como una oportunidad para glorificarlo a Él. Amén. Para servirle a los demás. Como dijo Jesús, hagan amigos con las riquezas injustas. Esa riqueza, esas oportunidades que el Señor coloca en nuestras manos, tenemos que utilizarlas bien para la gloria de Él y para que un día tengamos resultados extraordinarios. ¿Usted se imagina que en este mundo hayamos tenido riquezas y muchas cosas y nos salvemos, pero lleguemos allá y seamos pobres? ¿Usted cree que en el reino de Dios van a haber pobres? Yo le voy a decir que sí. Sí, la Biblia dice, hay una etapa, yo no sé cómo va a ser eso, porque no lo entiendo muy bien, pero hay una etapa en que la Biblia habla de que habrán leñadores y aguateros. Gente cortando leña y echando agua para el pueblo de Dios. Yo no quiero estar echando agua allá. Entonces la gente dice, no, pues así,
Hay gente que dice, yo me salvo, así me toca estar allá en un rinconcito. Pues, la idea es que nos salvemos, pero que podamos disfrutar al lado del Señor. Son calles de oro, son puertas de perla. ¿Cómo vamos a estar allá, hombre, en lo peor, cuando tenemos la oportunidad de disfrutar al lado del Señor, ¿verdad? Porque Él no tiene acepción de persona. El problema es que las recompensas y los premios que vamos a recibir en la eternidad nos los tenemos que ganar por servicio y fidelidad. La salvación el Señor te la regala, Él te la da, recíbela por la fe. Tú la cuidas, tú perseveras, pero los premios te los tienes que ganar. ¿Cómo? Sirviendo al Señor, trabajando en su obra. Así que tenemos la oportunidad, iglesia. Si esta pandemia no nos ha llevado y estamos vivos, porque Dios nos está dando la oportunidad de que podamos enderezar nuestro camino, que podamos comenzar de nuevo, que podamos arreglar las cosas a su nombre y podamos vivir para Él, no que el mundo nos agarre, nos enrede y entonces las oportunidades que Dios nos da terminan convirtiéndose en un problema, porque no tenemos el corazón para manejar eso. Bendito sea el Señor, a su nombre. El hermano que le oraba a Dios por un empleo, y ayuno y oración y ayune, yo a veces, yo no sé si es que yo me estoy volviendo incrédulo, pero a mí a veces me está dando coraje de ver gente ayunando por un empleo, buscando a Dios para que le dé cosas, y cuando Dios le da las cosas se van, se desaparecen. Entonces digo, Señor, no le des nada para que esté ahí. Claro, porque ese hermano oraba, ayunaba, usted lo veía llorando. Señor, yo necesito un puesto. En ese entonces era una empresa de energía que había en Magangué, no recuerdo cómo se llamaba, Electromagangué creo que era. Bueno, y entonces el hombre pidiéndole al Señor un empleo y al final Dios le dio el empleo. Y él vivía con una mujer, era mayor que él. Y la señora era elegante, pero era mayor que él. Bueno, comenzó a trabajar, le comenzó a ir bien, el hombre bendecido. Como a los 2 años ya tenía otra mujer. Ya la mujer aquella no le parecía, porque ya la veía vieja. Entonces mire cómo la bendición se nos convierte en un problema. ¿Y qué cree? A los años perdió, lo echaron de la empresa. La mujer ya estaba vieja, ahora sí era verdad que estaba vieja y enferma. Y él también enfermo, entonces enfermos los dos y sin dinero. ¿Quién tuvo la culpa? Él, porque no fue capaz de manejar la oportunidad que el Señor le dio. Entonces, ¿podemos vencer al mundo? Los hijos de Dios no debemos dejarnos atrapar por el sistema mundano, debemos de combatirlo a través de nuestra fe. A su nombre, gloria al Señor. Y el tercer enemigo, este ya es más, le vamos a dedicar menos tiempo, que este es más conocido, ¿verdad? Dice el versículo 7, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él lo irá de ustedes. Este es un personaje, yo ayer, a mí me gusta hacer como imágenes, bueno, yo espero que pronto tengamos el proyector acá para ponerles de pronto las imágenes, porque yo a veces hago las diapositivas y le pongo imágenes y resulta que no se las muestra a nadie. Pero anoche, cuando pensé en el diablo, dije, voy a buscar una imagen. Y claro, ¿usted qué cree que cuando usted busca diablo en Google, qué le sale? Poco de cosas feas. Por eso es que la gente no cree que hay diablo, porque la gente no lo ha visto. Ya. La gente está esperando una cosa horrible con cachos, con dientes, ya, con trinche, pero el diablo no es así. El diablo en la Biblia se conoce como el ángel de luz, Luzbel, se llamó lucero de la mañana, dice que era un dechado de belleza, ¿sí o no? Todos los instrumentos musicales fueron creados para él, es ser un fuera de serie, para que sepa usted.
Por eso es que el mundo no cree que hay diablo. Porque el diablo no tiene nada de maluco ni de horrible, es todo lo contrario. Por eso hay ciertas anécdotas por ahí de cómo algunos líderes cristianos han sido derrotados por el diablo a través de una hermosa mujer, ¿verdad? Y entonces después que termina arrastrado, le deja una nota: ajá, ¿y qué? Esto no es que me tenías pisado, ¿verdad? Porque a veces uno espera que el diablo se le aparezca así. Y así, ¿quién se va a dejar tentar? No, el diablo no aparece así. Entonces, hermano, ese enemigo, como dijimos ya al comienzo, Satanás ejerce una activa influencia en lo que hay en el mundo. Mire, en el liderazgo político, también en los negocios, en el entretenimiento, en las organizaciones e incluso en la iglesia. Ojo, agárrense. Incluso en la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que el enemigo, hay gente predicando un poco de cosas raras, que el diablo no se te acerca a ti, sino como a 10 metros, 15 metros, y te dice: ¡hey! Eso es pura mentira. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y hay veces te tira pensamientos. Ya. Son como esas ventanas emergentes del internet. Ya. Pensamientos, ideas. A veces usted está pidiendo un empleo y él es el primero que le abre una puerta. Y como no tenga discernimiento, le da un empleo donde usted más nunca puede ir a la iglesia. ¿Ya? Le quita los domingos, le quita todo, los festivos, lo esclaviza. Y cuando venga a ver, está en el mundo, dedicado a hacer cosas indebidas. Porque esa es la forma como él opera. Es enemigo de tu fe, es enemigo de tu familia, es enemigo de tu relación con Dios. Está buscando la forma de dañarte. Y a veces, hermano, aún a nosotros los líderes el enemigo nos puede engañar, nos puede torcer, ¿ya? Nos puede meter una herejía. Y le enseñamos a la gente eso. Y si nosotros enseñamos herejía y usted no tiene el discernimiento, ¿verdad?, para decir no, termina también afectado. Entonces tenemos una iglesia influenciada por el diablo. ¿Sí o no? Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Pero tenemos que ser conscientes que el enemigo puede traerle a la iglesia un espíritu de contienda, por ejemplo. Y terminamos peleando. No cabemos, discutimos, cada quien agarró su silla y se fue. ¿Quién cree usted que hizo eso? El enemigo se nos metió. Nosotros teníamos una iglesia florecida en una vereda por allá. Nos reuníamos como 200 personas en un monte. Y un día cualquiera se formó una pelea. Y la gente cogía la silla, cogía las mesas y se dividió todo eso. Dios no es un Dios de división, hermano. Eso lo hace el enemigo. ¿Ya? Y a veces uno se para en una postura con una idea y termina haciéndole daño a la obra de Dios. Entonces el enemigo va a tratar de influenciar o de hacer daño. Y tiene también mensajeros. Tiene gente como los satanistas, ¿verdad?, que son los que le sirven. Y que de pronto un satanista puede venir aquí al servicio y a tratar mirar cómo nos liga, cómo nos hace daño. Y si nuestra relación con Dios no es buena, termina haciéndonos daño. ¿Ve? Porque Dios no nos va a defender si nosotros no somos fieles, si no estamos, por lo menos si no somos íntegros, ¿verdad? Porque no se trata de que seamos perfectos. Perfecto no hay nadie aquí. Pero la integridad sí. ¿Y qué quiere decir eso? Hermano, que si yo me equivoqué, yo tengo que reconocer, ¿verdad? Si por lo menos yo en un momento dado le dije algo mal dicho al hermano Alonso, yo tengo que tener la capacidad de reconocer. Si el hermano me dice: pastor, vea, eso que usted me dijo no me gustó por esto y esto, yo tengo que escucharlo. Oye, mi hermano, ¿verdad? Perdóneme, eso que le dije no estuvo bien. Así, reconocer el problema. No que de pronto le quede mal por algún negocio a alguien,
pero debo de mirar cómo lo soluciono. Pero a veces nosotros sabemos que estamos actuando mal y justificamos las cosas. A veces los cristianos pierden hasta la calle, porque deben en la tienda. Y el de la tienda ya está esperando. No, eso no debe ser. Nosotros tenemos que ser modelos en eso. Amén. Yo siempre hago énfasis en eso porque creo que la iglesia tiene que ser ejemplo, hermano. Amén. Si usted tiene una tienda y usted me saca a mí de apuro y me fía una arepa marina o arepa pan, como se llame eso, yo debo de agradecer eso. Y apenas reciba el dinero, voy a pagarle. Ya, eso téngalo por seguro. Porque es que son cosas que uno debe de agradecer. Y eso abre esa puerta. ¿Usted sabe lo bonito que es, hermano, que la puerta esté abierta? Bueno, a veces uno queda mal porque no se pudo. Pero en lo posible hay que tratar de arreglar eso. Amén. Yo en el año 91 me tocó venirme de Bogotá. Teníamos un negocio y quebró. Y me tocó venirme. Y le quedé debiendo dinero a una fábrica. En ese entonces, 1 millón de pesos. Y yo sentía esa angustia de deberle a esa gente. Yo no estaba acostumbrado a deberle a nadie, mucho menos a quedarle mal. Y llegué a Magangué a trabajar y yo le dije, Señor, yo necesito que me des con qué pagarle ese dinero. Y bueno, al pasar unos años, regresé a Bogotá. Y fui a averiguar el asunto. Y sabe una cosa, Dios hace cosas que a veces, sobre todo mirando la disposición del corazón de uno, el Señor hace cosas tremendas. Yo llegué a preguntar por la deuda y no encontraron la deuda. Mire, yo soy fulano de tal, en tal fecha, le quedé debiendo, eran 999,000, era casi 1 millón de pesos. Y yo tenía la factura ahí toda viejita, pero la tenía. Mire la factura. No, mire, señor, ¿cómo es que es su apellido? Buscaban, no, aquí no hay Félix Hernández. Sin embargo, mire, déjeme su dirección, su teléfono, toda la información y nosotros buscamos. Si aparece, lo llamamos. Bueno, nunca me llamaron, ¿verdad? No pagué eso porque no hubo la oportunidad, pero yo, dentro de mis posibilidades, hice todo lo posible por solucionar el problema, ¿verdad? Entonces yo creo que hay situaciones que nosotros vivimos que tenemos que mirar cómo las podemos solucionar. Amén. A su nombre. Hermano, una de las armas que el enemigo usa, que el diablo usa para dañar la vida de nosotros, es el orgullo. Acuérdese que por el orgullo Satanás fue arrojado del cielo, ¿cierto? Él quiso ser adorado, él quiso tener reconocimiento y lleva al hombre a que también se infle de orgullo, y que a veces nos resistimos a la familia, a pedir perdón, a reconocer una falta y terminamos, hermano, dañando lo que Dios nos ha entregado. Entonces, en esta mañana quiero motivarle a que usted se levante, confíe en el Señor, porque este enemigo llamado Satanás también lo podemos vencer. Amén. También lo podemos vencer. Mire, dice, sométanse pues a Dios, resistan ¿a quién? Y huirá. Hay algunos que no les gusta que mencionemos el diablo, pero el diablo es una realidad. Y usted tiene que estar consciente de eso. Amén. Y tiene que tener la capacidad, el valor también de enfrentarlo. Amén. Aquí dice que hay que resistirlo. ¿Usted sabe qué es resistir? Es pelear. Si el enemigo se viene, usted lo tiene que resistir, enfrentarlo, no salir huyendo. Los cristianos le viven huyendo al diablo. El diablo es un enemigo vencido. Usted tiene ya la victoria porque Cristo se la dio, pero tiene que empoderarse de ella. Gloria al Señor, a su nombre. Enfrentarlo, ¿verdad? Quiero leer este versículo ya para cerrar aquí, que tengo problemas con el computador que no me quiere funcionar y me toca usar el celular. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos
que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándolos de en medio y clavándolos en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, actas, decretos en contra de nosotros fueron anulados por el Señor. Pero los principados y potestades, las fuerzas espirituales de maldad, ahí está el diablo metido, ¿verdad? El Señor los derrotó y los exhibió públicamente. De pronto nosotros no lo hemos visto como hombres, pero en el mundo espiritual se dio una derrota tremenda, ¿verdad? El enemigo ha sido vencido. El Señor Jesucristo se levantó de la tumba. Él vive por siempre y el diablo ha sido sometido. Usted y yo tenemos en las manos del Señor una gran victoria. Así que levántese en fe, no se deje amedrentar, no le tenga miedo al brujo, al hechicero, al diablo, no le tenga miedo a nadie. Sométase a Dios. Enfréntelo en el nombre de Jesús y Él es el que va a huir. La Biblia no dice que los cristianos tenemos que huirle al diablo, Él es el que se va. ¿Sí o no? Hermano, es que se mudó un brujo al lado mío, hermano. Y ahora me vive rezando, hermano. Y ahora me voy a mudar, voy a vender la casa. ¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Ah? ¿Por qué nosotros caemos en eso? Porque no nos sometemos al Señor. Sometimiento, obediencia, reconocimiento. Si hemos pecado, arrepentimiento, nos volvemos a Él. Pero el diablo no nos va a sacar corriendo. Porque en el Señor tenemos victoria. Colócate de pie un momento, vamos a orar. Gloria al Señor, vive Cristo. Aleluya, quiero que ores conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre en esta hora, Dios del cielo. Señor, gracias por esta mañana que nos has regalado, por los hermanos que han llegado a este lugar, Dios, para alabarte. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de celebrar tu presencia, por esta palabra que hoy nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ganar estas guerras, a no dejarnos intimidar por nuestra naturaleza caída, por el mundo que muchas veces está elaborado o preparado para hacernos daño, que podamos tener la fe, el carácter para mantenernos fieles a ti y no convertirnos, Dios mío, en infieles, en adúlteros espirituales. Ayúdanos a no dejarnos intimidar por el enemigo, que nos levantemos en fe y lo resistamos porque ya tú lo has vencido. Gracias, Señor. Bendice a los hermanos. Levántate en esta hora, Dios, a favor de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Comienza a bendecir. Comienza a restaurar la familia, la empresa, el negocio, las finanzas de tu pueblo, la salud de aquellos que están allí postrados en cama, que están enfermos, Dios mío. Obra un milagro, Señor. Sánalos ahora. Espíritu de Dios, comienza a ministrar en esta hora. Comienza a sanar. Llévate toda dolencia, llévate todo virus, Dios mío, de tu pueblo, de la iglesia, Señor amado. Perdona a tu iglesia, perdona nuestros pecados y rebeliones. Trae sanidad a nuestros corazones, Padre, a nuestros cuerpos en este día. Nos declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Espíritu Santo. Oh, aleluya, dale un aplauso al Rey. Vive Cristo. Dios les bendiga a mis hermanos. Mire, antes de entregar a la hermana, por ahí pusimos a circular un video de 21 días de ayuno que comienzan el lunes 21 de este mes de junio. Quiero motivarles para que usted se organice y pueda participar. Quizás no lo pueda hacer todos los días, ok,
pero organícese. Mire cómo puede dedicarle al Señor algún tiempo, ¿verdad? Lo que nosotros por lo menos, la idea nos vamos a meter a hacerlos completos. Voy a parar agenda, todo, pero hay que hacer este tiempo, porque creo que es un tiempo primero para volvernos al Señor, para limpiarnos. Hay a veces cosas en nuestra vida que necesitan ser tratadas, para que haya liberación, libertad, y para que Dios nos envíe un avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Vamos a buscar al Señor, Dios lo va a hacer. Así que a partir del 21 vamos a estar todos los días de 10:30 a 12 transmitiendo por Facebook, por YouTube, por Zoom. Vamos a mirar cómo transmitimos parte de la palabra y estas cosas. Varios pastores de la denominación van a estar participando. Los hermanos que tengan la libertad para venir acá, pues son bienvenidos. Así que Dios les bendiga. Adelante, hermana. A su micrófono. Tocó que hable fuerte. Amén. A seguir con la recolección de diezmos y ofrendas, pero primero vamos a orar. Vayan preparándose. Las vamos a depositar en orden. Aló. Las depositamos en orden, teniendo cuidado, ¿verdad? O a la salida también las podemos depositar. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, te alabamos, Señor, te damos honra, te damos gloria, mi Rey. Te damos gracias, Señor, porque tú, mi Rey, conoces nuestro corazón y tú sabes, Señor, nuestras intenciones y lo que anhelamos, mi Rey. Te damos gracias, Señor, porque en el día de hoy nos es posible, Señor, traer algo a tu casa, Señor. Gracias, Padre, porque podemos hoy diezmar. Gracias, Señor, porque hoy podemos ofrendar. Gracias, Señor, porque tú bendices el dador alegre, mi Rey, que es lo más importante para ti. Gracias, Señor, te pido, mi Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que los que no hayan podido, Señor, seas tú bendiciéndoles, Señor, ayudándoles, mi Rey. Mira sus corazones, Señor. Mira su anhelo, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Envíales libertad económica, Señor. Y los que podamos, Señor, hoy traer ese aporte, Señor, bendícenos también, mi Rey. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra economía, Padre, para que todo esto se vea reflejado en tu casa, Señor, en tu reino, Señor, para ayudar así como queremos, Señor, conforme a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabar al Señor. Amén. Gloria a Dios. Manda poder, Señor, manda poder, Señor, a este lugar. Manda poder, Señor, manda poder, para resistir el vendaval que ha de venir. Manda poder, Señor, manda poder. Manda poder, Señor, a este lugar. Manda poder, Señor, manda poder, para resistir el vendaval que ha de venir. Llena las almas, ilumina las venas y manda fuego desde el cielo. Llena las almas, ilumina las venas y manda fuego desde el cielo. No hay Dios, no lo hay, no lo hay.
haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y en mi vida se moverá, y en mi vida se moverá, y en mi vida se moverá con su Santo Espíritu, con su Santo Espíritu. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Ahora le pedimos favor al pastor que nos dé la despedida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, te bendecimos en esta mañana. Gracias porque hoy hemos podido adorarte. Gracias porque hemos podido celebrar en tu presencia. Gracias por cada uno de los hermanos, por cada persona que hoy llegó a este recinto. Bendíceles, guárdales, susténtales, llévales con bendición a casa, de regreso. Dios mío, que esta semana que ha comenzado sea de gran bendición. Guárdanos de todo mal. Síguenos guardando del mal que se está moviendo en el mundo. Pedimos, Señor, tu misericordia. Te suplicamos que extiendas tu mano de bondad sobre nosotros y nos llenes de tu bien. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. ¡Vive Cristo!